Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú? Buenos días. Claro, una de las rutinas más importantes que hay que retomar cuando ya se va a entrar nuevamente al colegio es la Claro. que tiene relación con las horas de descanso. El sueño que hay que recuperar para poder retomar con energía también las obligaciones estudiantiles y eso también se expande a lo que ocurre con los adultos que también tienen que volver al trabajo y también retomar con energía sus obligaciones y para ello también tienen que descansar. En términos simples, Seba, se nos viene marzo y esas son parte de las preocupaciones de este próximo mes que comienza con algunos cambios. Por ejemplo, tú mencionabas anteriormente que comienza a amanecer acá en Santiago, lo hace eso sí más tarde de lo que estábamos acostumbrados por lo menos en las últimas semanas de este verano y eso también da cuenta de parte de las modificaciones a las que el cuerpo va a tener que acostumbrarse a contar de las próximas semanas cuando ya se comiencen a retomar las rutinas como lo hemos dicho. Y queremos comentarle a ustedes también algunos consejos para que se puedan preparar para estos próximos días. Y estamos por eso con la doctora Verónica Burón del Centro del Sueño de la Clínica Alemana, neuróloga infantil también, para que nos cuente algunas recomendaciones. ¿Cómo hay que preparar, por ejemplo, a los más pequeños que ahora a lo mejor se estaban acostando más tarde, pero ya cuando entren al colegio no va a poder así, no va a poder ser así, digo. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo más importante es hacer la rutina. Yo creo que primero hay que pensar en hacer una buena higiene de sueño que nosotros llamamos, antes de estar pensando solamente de que vamos a solucionar esto con algún tipo de fármaco. En ese contexto tenemos que pensar de que el niño tiene que empezar a acostarse más temprano, ¿no es cierto? Pero la verdad es que tampoco puedo llegar de un día para otro y decirle si se me estaba acostando a las 12 de la noche que se va a quedar dormido a las 8 de la noche. Entonces, ojalá ya adelantáramos la cosa. Tenemos que pensar de que tenemos que resguardar las horas suficientes de sueño, ¿no es cierto? Entonces, no es solamente la hora de acostarse, sino que toda la rutina tenemos que adelantarla también. Es habitual que casi todas las casas, ¿no es cierto?, en la época de verano comemos más tarde y eso hace que nos vayamos más tarde a la cama. Entonces ya también la hora de comer deberíamos adelantarla un poco, volver a nuestro ritmo anterior para tratar de que el niño se nos acueste más temprano. Si estamos muy retrasados, a lo mejor primero cambiar la rutina a que se cueste un par de horas antes y después para volver a la rutina habitual de acostarlo, no sé, depende de la edad, ¿no es cierto?, a las 8 o 9 de la noche. Un niño escolar, ¿cuántas horas debe dormir? Ahora depende bastante de la edad, ¿no es cierto? Pero mínimo 9 horas debiese dormir un niño. Más chiquititos yo diría el ideal, digamos, preescolar así 10 horas por lo menos, mínimo. ¿Y hay a lo mejor algún consejo de que los padres debiesen preparar al menor para esto? Quizás con cuántos días de anticipación, si es así. El ideal es empezar por lo menos unas 2 semanas antes, ¿no es cierto? Y muchas veces ha pasado también de que si están de vacaciones en la playa o así, se juntan en grandes cosas y socialmente están acostándose más tarde. Entonces, esa socialización ojalá la hicieran un poquitito más temprano para prepararlos para que se acuesten más temprano. El hacer una buena higiene significa, ¿no es cierto?, que esa hora también antes de acostarse, antes de apagar la luz, tiene que ser una hora tranquila, porque si está el niño saltando, corriendo, y le está el papá, no sé, haciendo cosquillas, va a ser difícil que 5 minutos después esté en la cama durmiendo. Entonces el ideal es que esa hora previa sea una hora tranquila y que busquemos más bien cosas más sedentarias, más tranquilas para hacer antes de acostarse. Si uno piensa en ideales, el ideal, ¿no es cierto?, es que no sé, pues el papá se recueste, lea un librito, algún cuento cortito, y después le apague la luz, como para bajar primero las revoluciones, para prepararlo para el sueño. En general, cuando un niño se acuesta muy agitado, no sé, está viendo una película de terror, después su sueño en la noche tampoco va a ser muy tranquilo, ¿no es cierto? Va a ser un sueño un poco más inquieto, va a ser más propenso a las pesadillas. Es importante, ¿no es cierto?, pensar de que la última hora también idealmente sin pantalla. Sin pantalla me refiero sin televisión, computador, estas cosas que agitan y estresan más a los niños. O sea, tratar de alejar, por ejemplo, el celular también de la cama, ¿no? El celular, digamos, es nuestra gran pesadilla, especialmente los adolescentes. Hoy en día se quedan chateando hasta la 1 o 2 de la madrugada. Los papás suponen que están durmiendo en la pieza, pero debajo de la sábana, como digo yo, están chateando unos niños con los otros y finalmente retrasan la hora de quedarse dormido. Doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los adultos? Porque ellos también ahora retoman una rutina que habían dejado en el caso de aquellos que se fueron de vacaciones, estaban acostándose más tarde y van a tener que a lo mejor quizás modificar eso y despertarse más temprano. Obviamente que también ocurre para los adultos. ¿En qué sentido? Los adultos también debiesen empezar a tener su rutina más temprano, acostarse más temprano, pero para eso también hacer su rutina previa más temprano también.
Nos pasa, ¿no es cierto?, en esta época con el festival que los adultos tienden a acostarse a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente tienen que trabajar. Entonces eso no es el ideal. Siempre la rutina significa, ¿no es cierto?, de que yo tenga una cosa bastante pauteada, ¿no es cierto?, de lo que sea una rutina en que yo sé que, bueno, como, después hago esto, y entonces mi cuerpo y mi mente se está preparando de que yo voy a empezar a dormir ahora. Doctora, mucha gente a lo mejor la hemos escuchado también quejarse de que el calor les cuesta para poder adquirir el sueño, para poder dormirse. ¿Es tan así eso? ¿Y cómo se puede combatir también? ¿Cómo hay que a lo mejor acondicionar la pieza para no tener que sufrir con esto? Obviamente que en la noche cuando uno duerme, la temperatura corporal tiene que bajar, bajamos a nuestro metabolismo, digamos, global. Entonces, en ese contexto, el ideal es que no sea una pieza muy acalorada, que si mi pieza ya es acalorada, yo no ponga muchas frazadas y tenga una ropa más bien ligera para dormir. En las guaguitas tendemos nosotros también a sobreabrigarlos para dormir y ese no es el ideal tampoco. Doctora, aumentan mucho las consultas por este tema en esta época especialmente del año, ¿no? A ver, en esta época, justamente antes de empezar a clase, cuando nos llegan por sueños son más bien los niños ansiosos, que ya se empiezan a preocupar de qué va a pasar el próximo año, cómo me va a ir en el colegio. Yo diría que más consultan porque ya tienen el problema de sueño, no están durmiendo o que la profesora se ha quejado que se le queda dormido en el colegio, lo tenemos más bien en marzo, abril. Ahí aumentan ese tipo de consulta. O más bien porque el niño está muy irritable, está muy hiperactivo y si uno va haciendo la historia, uno se da cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es ver que tenga un buen sueño y ver ahí qué pasa con esa hiperactividad. A diferencia del adulto que en general cuando tenemos sueños empezamos a decaernos, en el niño muchas veces se pone más hiperactivo para tratar de mantenerse despierto. Doctora, mire, justo estamos conversando y ya vemos que comienza a amanecer del todo ya, por lo menos acá donde estamos conversando nosotras. Nos va a tocar también en la mitad del año en que este tiempo se va a demorar un poco, va a estar más oscuro más tarde en la mañana, producto que se mantiene el mismo uso horario y eso también en algunos casos, algunos padres el año pasado se quejaban de que afectaba también a los niños para despertarse. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Ha sido una gran discusión del cambio sí o no al cambio de horario, pero también hay que considerar, ¿no es cierto?, que en el invierno las horas de oscuridad son mucho más que en el verano. Entonces, aunque cambiemos el horario, no nos van a alcanzar 100% las horas oscuridad, luz, para hacer nada más que en relación a eso nuestra rutina de sueño. Entonces, es importante que nos ayudemos de las otras medidas que me dan los tiempos para que yo vaya acomodando mi reloj interno al ritmo sueño-vigilia. Voy a tratar de explicarme un poco, ¿no es cierto? Socialmente hoy en día, desde que también apareció la electricidad, tenemos luz hasta mucho más tarde. Entonces, tampoco se trata solamente de la luz externa, sino que también de la luz interna. Entonces, si yo tengo luces prendidas hasta excesivamente tarde en la noche, es más difícil que si yo me vaya a dormir. Y en la mañana la luz me ayuda también un poco a despertar. Por lo tanto, eso también nos da un poco el parámetro de mi sueño. Pero también tengo que ver las otras cosas, o sea, como yo te explicaba, o sea, mi horario de deporte, mi horario de comer, mi horario de bajar mis revoluciones, y eso ya me va preparando para que es la hora de irme a la cama y es la hora de ir durmiendo. Doctora Aurora, muchas gracias por todas esas recomendaciones acá en Mañana en Directo, así que ya lo saben también todos aquellos que están disfrutando de los últimos días de vacaciones, cómo preparar a sus hijos y cómo prepararse también ellos mismos para poder retomar esta rutina que se hace más pesada en marzo porque es el comienzo, pero poder hacerlo de la mejor forma y con todas las energías también se va. Claro que sí, hay que ir adoptando una serie de medidas desde distintos ámbitos, ¿no? Del tema de la alimentación también, de los horarios, como decíamos, de las horas de sueño, ir cambiando un poco el switch lentamente para que el cambio no sea tan brusco y se haga de un día para otro, ¿no? En la jornada previa al ingreso de los alumnos a esta nueva temporada escolar 2016. Gracias, Jacinta, por ese despacho, que estés muy bien. Igualmente, nos vemos.